Bien, vamos a entrar a un capítulo un poco misterioso, muy interesante, por lo que esto nos representa para el cuerpo y que va asociado muchas veces a un desorden que implica la exposición a diferentes tipos de injurias. El cerebro trabaja en forma sincronizada con una serie de señales que vienen desde la periferia, tiene que concentrarlas, agrupar un conjunto de células más especializadas dentro de todo lo que es esta población general de células, que gracias a su indemnidad, a su alta tasa metabólica, a un requerimiento altamente alto de oxígeno y de algunos alimentos especiales, se requiere para mantener la homeostasis a nivel local. Y lógicamente junto con ello necesita una protección que le permita mantener ese estado de equilibrio, que a su vez lleve a ejecutar una serie de órdenes o emisión de vías diferentes que le permitan a otros órganos de la economía trabajar de forma sincronizada con lo que él está indicando que ocurre. De ahí la importancia de conocer cuáles son esas funciones básicas que el sistema nervioso central tiene que desarrollar y cómo es que en algún momento, cuando esto ha progresado y a pesar de la terapia que nosotros le damos, el paciente no logra salir adelante, muy por el contrario, la injuria ya se establece a nivel cerebral y finalmente tenemos un paciente que llega a fallecer. Presentaremos un caso más o menos representativo, luego revisaremos otros un poco más complejos para ver cómo es que la neurona se ve severamente perjudicada y tiene este perjuicio, una serie de manifestaciones que parecieran no ser tan graves, pero a lo largo del tiempo van empeorando, otras que desde que uno tiene contacto con el paciente recibimos a uno ya sumamente delicado y que tiene lógicamente alto riesgo de muerte si no se establecen medidas prontas de estabilización. En este es un paciente joven, anda en su bicicleta, como nos dicen, no tiene un casco de protección, choca contra un semáforo y cae al suelo. Esto es presenciado, y los que ven el evento señalan que pierde la conciencia por más o menos 30 a 45 segundos. Después el paciente se levanta, comienza a caminar, llega una ambulancia terminal a evaluar el caso, y encuentra el paciente ligeramente taquicárdico, ligeramente taquipnéico y estable. El paciente está orientado, en tiempo después de su persona, pero la forma que tiene de responder es un poco lenta. Las pupilas, un elemento sustancial en la evaluación de todo paciente neurológico, están de tamaño normal, son simétricas, no aparentan tener un desorden significativo. No hay evidencia de un déficit motor a nivel periférico, y esto es muy importante. Cuando ve un paciente neurológico, uno directamente cuando se entrevista con él, ve cuán adecuadas son sus respuestas, cuán coherentes son. Si van de la mano con lo que uno está conversando, a veces el paciente comienza a divagar y no logra enlazarse con lo que nosotros estamos estableciendo como medio de comunicación, por tal, definitivamente me dice que su estado de conciencia ha decaído. En otros escenarios el paciente está despierto, pero tiene problemas para mover parte de su cuerpo, y eso para nosotros representa focalización. Un paciente que súbitamente pierde la movilidad en un hemicuerpo, sea el derecho, sea el izquierdo, a nivel de alguna hemicara, o de repente la capacidad de poder articular palabras. Son señales que me dicen que evidentemente un evento agudo está ocurriendo. Y gracias a la revisión neuroanatómica, nosotros más o menos podríamos definir en dónde podría estar ocurriendo ese desorden. Bueno, entonces tenemos un paciente joven, para la edad, buena reserva fisiológica, pero que tras un evento agudo chocó, no tenía casco de protección, se golpea la cabeza, tiene la conciencia. Si bien es cierto, está despierto, está orientado en todas las esferas que eventualmente uno determina, sabe quién es, sabe en qué lugar está, sabe la fecha que es, sus lenguajes son un poco lentos. Y les pongo la cosa más grosera, ¿no? ¿Tiene alguna limitación funcional o no? Me pareciera que no. Igual se le lleva a emergencias, se le hace un breve examen neurológico, como normalmente ocurre, pareciera que estamos recibiendo un paciente estable, entre comillas. No me hace ningún cambio en relación a cómo fue evaluado en el momento de ser rescatado del lugar del accidente. Aún así se le pide una tomografía de cara. La tomografía para nosotros representa el estudio más elemental, básico, que todo servicio de emergencia debería tener. A mí me permite definir si hay una lesión estructural o no asociada al evento que ha ocurrido en mi paciente. Es importantísimo que luego de hacer el ABC, en todo paciente que ingresa con una agresión a nivel del sistema nervioso central, luego de estar estable en el paciente con vía aérea permeable, está ventilando, sea en forma espontánea, sea con un aparato, un ventilador, y que la circulación también sea adecuada, me lo llevo a una sala de neuroimagen, porque yo necesito establecer si está ocurriendo un desorden estructural o no. Van a ver que cada rato repito estructural, porque en semiología, cuando veamos pacientes gravemente enfermos, vamos a ver, ¿tiene o no tiene lesión estructural? Porque eso va a determinar el tipo de manejo que yo le voy a dar. Si solamente va a ser un manejo médico, o voy a tener que recurrir al neurocirujano para ofrecerle un tratamiento
Bueno, entonces el paciente se evaluó, se le pide un estudio tomográfico como regularmente ocurriría, va a la sala de tomografía y me dice, 30 minutos después, el paciente pierde la capacidad de respuesta. Un paciente que entró hablando, conversando, algo lento, sí, pero hablaba. No cumple las órdenes y ya el lado izquierdo de su cuerpo no lo puede movilizar tan bien como lo hacía el lado derecho. Evidentemente, ese proceso que ocurrió tras el accidente, que entre comillas me decía, estoy recibiendo un paciente estable, aquí empeoró. En media hora el paciente se descompensa. Evidentemente, ¿qué podía sospechar yo? Que puede tener un hematoma, porque había un traumatismo, ¿cierto? Había un trauma directo, y ante un trauma todos sangramos. Entonces, mi primera sospecha es que tengo un hematoma. Neuroanatómicamente, sabiendo aquí que ahora el lado izquierdo del cuerpo no lo moviliza bien, ¿en dónde podría estar la lesión? ¿En qué hemisferio? En el derecho, ¿no? Ya mi dirección, ¿no? Ya mi vista, cuando yo vea la imagen tomográfica voy a visualizar el hemisferio derecho, ¿cierto? Hacia ahí va a ir el evento. Pero recuerden ustedes que gran parte del concentrado de axones se conglomera a nivel de la cápsula interna. La cápsula interna comienzan a descender, tienen otra localización en la zona de la cabeza, tronco y extremidades, y a nivel del tronco comienzan a decusar, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso por neuroanatomía? La parte de la vía motora. No estamos hablando de vía sensitiva, estamos hablando de vía motora. Bien, entonces ya mi paciente ha ido mal, evidentemente estamos sospechando algo más y decimos, ¿qué tipo de lesión cerebral primaria estará ocurriendo? Acá ya hacemos otra definición, lesión cerebral primaria. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó a este joven? Se golpeó la cabeza. Ese golpe en la cabeza, ese traumatismo, para mí, para ustedes, cuando se enfrentan al paciente, representa ya que tiene una lesión cerebral primaria. Algo ocurrió en ese momento. Pero tras ese algo, una serie de respuestas locales se comienzan a generar. Y eso va a conllevar de que otras neuronas se sumen a las que ya se dañaron producto del primer trauma. A eso nosotros le llamamos lesión cerebral secundaria. Entra con una lesión inmediata contra la cual yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero inmediatamente a ello, en los minutos que siguen, se van sumando otras células más. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, que se genere una lesión secundaria a la que ya habitualmente va a acompañar en relación al evento primario. ¿Cuáles son los peligros inmediatos? ¿Qué podría estar pasando? El paciente sigue empeorando. ¿Cuál sería el peligro inmediato? ¿Cuál es el peligro? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cuál es el peligro? ¿A qué le teme usted? La sospecha está encaminada. Puede tener un hematoma. ¿Cuál sería el peligro inminente que podría acompañar eso? Ya, habría un compromiso consciente mayor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pensemos. Los muros son el cráneo. Todos ustedes son las neuronas. ¿Usted qué dice usted? ¿Cómo? ¿Qué? La fractura, pero la fractura es cráneo, no me importaría mucho la fractura en ese momento. Aumenta la presión intracraneal. ¿Por qué aumentaría la presión intracraneal? Porque el hematoma sigue creciendo. O sea, ¿cuál es mi peligro inmediato? Que ese hematoma que veo que en media hora ya se hizo sintomático, en poco tiempo aumente más su tamaño, como bien dijo su compañera, que la presión dentro del cráneo se incremente más. Y recién en ese momento quizás ya su nivel de conciencia se deteriore mucho más de lo que tuvo cuando el paciente ingresó. Esos son los peligros inmediatos. ¿Para qué intervenciones y controles deberían instituirse? Además de la tomografía. Evidentemente, el paciente que estaba despierto y no requería ningún soporte de la vía aérea, quizás ahora sí lo vaya a requerir. Entonces, cada escenario en cada paciente neuroinjuriado va a determinar que nosotros también determinemos qué tipo de medida se acomoda más al daño que ella va a traer. Esta primera clase es chiquita. Vamos a revisar lo que le ocurre al paciente neurológico que es injuriado contra el médico. Solo resumen porque ustedes por fisiología ya lo conocen bastante bien. Conocen a este individuo dentro de nosotros que tiene, si bien es cierto, está quieto,
entre comillas, está quieto, no es como la bomba cardíaca que está en continuo movimiento, no es como los músculos estriados que también se están movilizando cada vez que nosotros hacemos una actividad. Él no, está quieto, pero tiene tal número de neuronas que necesitan ser alimentadas en forma regular. Como bien dice, ese cerebro, para que siga trabajando, para que siga ordenando el trabajo de toda la economía, necesita dos componentes nutricionales: oxígeno y glucosa. Entonces, en sus cabezas les da en adelante queda que ese cerebro, sea cual sea la incura, la lesión, la agresión que pueda tener, va a necesitar siempre que yo le garantice la oferta de oxígeno y glucosa. Este cerebro consume más o menos 3,5 gramos de glucosa por 100 gramos de tejido por minuto. Más o menos ese es su consumo. Alrededor de 140 gramos de glucosa debe tener diariamente de lo que nosotros consumimos. En relación a lo que es el oxígeno, el consumo cerebral también es de 3,5 por 100 gramos de tejido. Si el cerebro pesa 1400, su consumo, su VO2, su V2 es de 50 mililitros de oxígeno por minuto. Ese es su consumo regular. Es lo que necesita para mantener su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Establecer señales sinápticas. Para establecer esas señales sinápticas necesita energía, necesita producir alta cantidad de energía. El gasto cardíaco, lo que es consumo sale más o menos también es cerca del 20%. Como el hígado, que los hepatocitos tienen una gran maquinaria de organelas que necesitan para producir energía. Este no tiene tantas organelas, pero sí necesita energía. Sus potenciales de membrana son altamente variables, por tanto necesita que las proteínas ATP dependientes estén también en equilibrio para permitir a la célula trabajar en forma ordenada, establecer esas señales de comunicación célula a célula que permitan, como les decía, mantener toda la homeostasis de la economía. Cuando este falla, indefectiblemente todos los órganos del cuerpo van a comenzar a fallar. Cuando mi paciente tiene muerte encefálica, indefectiblemente ese individuo, así haga lo que haga, así le dé el máximo soporte, va a fallecer. Porque han perdido al ente regulador que mantenía el trabajo regular, sostenido, controlado de todas las células del cuerpo. Bien, varios mecanismos van asociados a esas lesiones primarias. Puede ser de tipo traumático, como el caso del paciente que vimos, que van desde lesiones leves, como una contusión. A veces estamos en la computadora, está lo que hice hace un rato, ¿no? Está mi monitor, está mi CPU, está mi conexión a la toma de corriente, y de repente la desconecté haciendo mi trabajo. Y cuando vuelvo a enchufar buscando recuperar la información, no la tengo, pero se volvió a encender. Ese periodo temporal de desconexión es como que he reseteado todo, es lo que nosotros llamamos confusión. Ha habido un golpe, ha habido un trauma, se apagó todo, se apagaron todos los sistemas. Y luego se enciende. Se vuelve a conectar con el entorno, todo, pero como que olvida los eventos que están alrededor del momento del injuria. En otras palabras, llega un paciente con un traumatismo encefalocraniano, hubo compromiso de conciencia, se despierta, todo bien, le tomo la imagen y no hay nada. Confusión. Eso es una confusión. La otra es la contusión. En esta sí voy a tener evidencia de un daño, de una lesión. Pueda o no ir acompañada de sangre, pero casi siempre, acompañando a toda lesión cerebral, vamos a encontrar como lesión de agua, edema. Y el edema puede estar tanto dentro de la célula como fuera de ella, a nivel intersticial. Cizallamiento, lesiones a nivel del tronco, cuello, efecto latigazo. Así tengo mi cinturón de célula, voy a gran velocidad, tengo un impacto, mi cabeza se va hacia adelante y luego regresa. Efecto latigazo, cizallamiento. ¿Perdón? ¿Quién habla? Lesiones penetrantes, evidentemente aquí ha habido arma de fuego o un otro efecto contundente con la capacidad de poder perforar el cráneo. Puede haber condicionado también un daño. ¿Quién hace ruido? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Va a seguir? ¿Puedo continuar? Estamos contra el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? No nos han dado. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen? Los que estén despiertos, ¿no? Porque se van a cansar. Yo sé que se van a cansar. Son 6 temas.
1 hora, 6 temas. Maldonado no va a hacer nada porque ya se fue, ya pidió suyo. Isquemia, mala irrigación cerebral. Que puede ser, no sé, ¿sabe cómo usted pidió? Doctor Maldonado, no. 3 preguntas estás dando ahí. Isquemia global. Mi paciente hace paro cardíaco. El corazón se detiene la bomba, no llega sangre al cerebro. Los 2 hemisferios son perjudicados porque no hay flujo de sangre. Pero puede ser que solamente la carótida derecha sea obstruida. Por tanto, todo el territorio que es la carótida derecha ligada se va a morir. Eso es regional o local. No es global, como ocurre en el paro. Inflamación. Lo más característico de un paciente con meningitis, ¿no? Enfermedad inflamatoria que conlleva un desorden a nivel de la neurona. Efectos de compresión, tumor, edema, hematomas, o un efecto metabólico. No hay nada a nivel estructural, sino es alguna sustancia, algún componente a nivel extracelular que ha modificado su concentración y está perjudicando la función celular. Entonces aquí tenemos la conclusión, ¿no? Aquí está el tronco cerebral, es muy importante. En un momento vamos a tocar esto del tronco. Mi pantalla, mi CPU, y acá está mi cableado, ¿no? O darle cuenta, la CPU acá, mi monitor aquí está el cableado. Algo en ese momento se desconectó, pero yo vuelvo a conectar, se va a volver a prender la pantalla. No ha habido nada. Ese reseteo es lo que nosotros llamamos conclusión. Esto es lo que queremos evitar, y es importante que lo reconozcamos, porque siempre que recibimos un paciente neuroinjuriado, mi trabajo inicial, aparte de identificar cuál es esa lesión que no se desorden, es saber las que habitualmente la van a acompañar, y contra las cuales yo estoy abocado a contener en el tiempo, debo hacerlo más fino posible con el fin de tratar de que estas injurias secundarias no se desarrollen. ¿Y cuáles son? Hipoperfusión. Ese paciente neuroinjuriado va a ser de desórdenes hemodinámicos. Como la presión puede subir, como también puede descender, y eso perjudica al cerebro, porque hemos visto que el cerebro necesita un flujo sanguíneo cerebral constante. ¿Como oferta de quién? De oxígeno y glucosa. Por tanto, no me conviene la hipoperfusión, ni global ni regional, ninguna de las dos, porque todas las neuronas ejecutan funciones. Desde el momento que yo daño la función de una neurona, va a tener una repercusión en el comportamiento de esa persona. Va a tener una repercusión en la dependencia. En otras palabras, ¿cuán independiente voy a ser yo de hacer mis cosas solo, de comer solo, de caminar solo, de hacer lo que quiera, yo solo, pero estar sentado en una silla o estar en una cama sin poder articular palabras, sin poder definir lo que molesta, sin poder hacer lo que mínimamente debería hacer en mi casa? La hipoxia, que también acompaña junto con la hipoperfusión, la calidad y cantidad de oxígeno que le llega a cada célula. Puede ser sistémica, puede ser regional, o a pesar de que esto sea compensado, de nada me sirve que a nivel de la cabeza esté entrando 100 milímetros de mercurio de oxígeno, si a nivel de la neurona solamente llega a 20. Pero ¿cómo es la diferencia si acá hay 100 y acá va a haber 20? Porque a nivel regional también existen alteraciones en la capacidad de poder extraer y utilizar el oxígeno. Cambios en los electrolitos y el equilibrio ácido-base, muy importante. Hay alteraciones a nivel de algunos minerales, algunos menos neurotransmisores, a nivel de algunos gases que pueden favorecer la vasodilatación, por tanto mayor flujo de sangre hacia el cerebro. Cuando el CO2 comienza a trepar, las arterias cerebrales tienden a dilatarse, por tanto más sangre voy a tener dentro de la bóveda craneana. Lo mismo sucede con el potasio, lo mismo sucede con la adenosina, lo mismo sucede con las prostaglandinas. Su aumento favorece que haya mayor vasodilatación, por tanto más flujo de sangre. Eso me convendría, entre comillas, si usted me está diciendo que la neurona necesita más oxígeno y más nutrientes, a la vez más flujo de sangre, voy a, entre comillas, garantizar la cantidad que le está llegando. Pero a veces la cantidad que existe del componente intracraniano ya está saturada. Ya no hay un lugar. Si ahorita me entraran 20 alumnos más, ¿dónde se van a poner si ya no tengo más sillas que ofrecerles? Sí, van a poder meterse, pero se van a meter entre ustedes, edema cerebral, pero no intra, sino extracerebral. ¿Perjudica su trabajo? Sí, el mío también, porque evidentemente nos van a perjudicar. Yo no me voy a movilizar como quiero, y ustedes tampoco van a estar cómodos con ellos. Y si le aumentamos 20 o 40 más, ¿van a entrar aquí? Sí, pero ahora sí van a causar más incomodidad en todas las células. Ustedes compórtense como neuronas. ¿Cómo les gustaría trabajar?
De repente con menos alumnos, menos compañeros en este momento para poder estar en forma más dirigida llevando la clase que estoy teniendo con ustedes ahora. Pero si hubiera un aumento de cualquiera de ellos, vamos a ver en un momento más cuáles son los componentes a nivel terminal, me van a perjudicar definitivamente el trabajo de cada neurona. Lesiones por reperfusión. Bien es cierto que si hay una arteria media tapada, que me perjudica el flujo de sangre aquí, está media tapada, ustedes están en estrés. Tienen que producir ATP. Si ya no tengo oxígeno, será la vía anaerobia la que me permitirá todavía generar oxígeno. Perdón, ATP, pero a costas de acumular lactato. Y cuando abro la arteria, por alguna circunstancia, esa sangre rica en oxígeno, en lugar de beneficiar, comienza a destruir membranas, comienza a ocasionar disturbios, comienza a causar lesión neuronal secundaria. En lugar de ser benéfico para mí, termina siendo perjudicial para el paciente. Lesiones por reperfusión. Eso va a depender más del tiempo. Más te demoras en destapar esa arteria, más riesgo tienes de generar ese daño por reperfusión. Bien, entonces, los principios del manejo ante un paciente que es neuroinjuriado, que tiene una lesión aguda, son tratar de establecer un equilibrio. Igual que con corazón, oferta-demanda, la coronaria la ofrece, el corazón demandará más taquicardia, más hipertensión, más fuerza contractil, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre a nivel cerebral. Debo de establecer un equilibrio oferta-demanda. Prevenir lesión secundaria, ya sea las que pueden ocurrir después del evento, sea hematoma, sea isquemia, sea tumor, sea lo que sea, hay edema. Y el edema perjudica el flujo de sangre. Siempre va a tener tendencia a causar hipoperfusión. Prevenir y tratar la hipoxia e hipotensión arterial. No me conviene. Prevenir y tratar la fiebre. ¿Por qué la fiebre? Porque la neurona en fiebre está hipermetabólicamente a un nivel más alto. Te va a pedir más oxígeno, más glucosa. ¿Y se la podrás dar en ese momento? No, porque ya está ocurriendo una injuria. Al momento que la neurona comienza a trabajar más, te va a pedir más. No me conviene, por tanto, la fiebre. Si por algún motivo la neurona ha descargado una actividad epileptógena convulsiva, en donde la tasa de función celular se incrementa también mucho más que la fiebre, también te va a pedir más oxígeno y glucosa, las cuales quizás no le puedas ofrecer. Y como está en máximo trabajo con las convulsiones, finalmente vas a terminar muriendo. Y eso a mí tampoco me conviene. El dolor, ansiedad, estrés, está intubado de repente, no lo sedaste lo suficiente, comienzas a meterle la sonda de aspiración, le metes un catéter, le metes una aguja, le colocas la sonda, otra nasogástrica, eso no le causa dolor, y el dolor causa estrés, el dolor causa aumento de la demanda, que en ese momento quizás no la puedas ofrecer. Excitación psicomotriz, ansiedad, definitivamente que sí, o de repente dejaste las ventanas abiertas, aire frío, comienza a tiritar, actividad muscular, aumenta la tasa metabólica. En lugar de que mejores la oferta al cerebro, le estás perjudicando y irritando otros tejidos que en ese momento no lo necesitan como la neurona. Monroe en el siglo pasado determinó que dentro del cráneo, otra vez estamos, esta habla todo es el cráneo, todos ustedes son neuronas, entre las neuronas hay agua, intersticio, componente extracelular. Existe un equilibrio. Entonces, tenemos al cráneo, ustedes son las neuronas, son las células. Estos espacios que están aquí son arterias, son venas, y por acá hay otro componente que es el líquido cefalorraquídeo. Los tres componentes, masa cerebral, volumen de sangre, sea arterial o sea venoso, y volumen de líquido cefalorraquídeo, representan los componentes que generan una presión dentro del cráneo. Y la presión normal dentro del cráneo es de alrededor de 10 milímetros de mercurio. 5 a 15 establecen algunos. Termo por medio 10. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Te lo vamos a analizar también más adelante. Aquí hay un volumen de sangre por arterias y venas, pero de repente por un trauma esa arteria y esa vena se rompió y la sangre se vacía e inunda los espacios que ustedes tenían libres. El hematoma está creciendo. Monroe me dice, cuando uno de los tres componentes incrementa su cantidad, la sangre porque hay un hematoma, los otros dos van a tratar de retraerse. ¿Para qué? Para que la presión dentro del cráneo se mantenga constante, para que la PIC no se incremente. Pero si ese hematoma, ¿a qué le tememos decir un instante? El paciente entró despierto, ahora no ha bajado su nivel de conciencia, ya no puede mover parte de su cuerpo, me está diciendo clínicamente a mí que el hematoma está creciendo. Para mí representa que la presión del cráneo está superando los 20 milímetros de mercurio.
Morroquel establece que para que exista hipertensión endocraniana, la PIC, presión intracraniana, debe estar por encima de 20 milímetros de mercurio. Quiero que se queden con el 20 porque cuando hagan clínica, cuando hagan con un cirujano, quizás el valor ya no sea de 20, les van a poner 22. No los quiero mirar con el 22, sino que el 20 es el estándar con el cual nos formamos. El 22 viene porque han surgido otros estudios más que determinan que con 22 para arriba se establece ya un desequilibrio, falta de magnesio. Pero en los libros ustedes tienen todavía, vamos a sentar el 20, pero cuando hablemos de trauma, cuando hagamos emergencia, cuando vengan a votar conmigo, yo les voy a pedir que revisen otras cosas más porque vamos a hablar del bendito 22. Ahorita solamente me concentro en 20. No van a reclamar y le dicen, usted dijo 22, 20. 20, repito. No está en clínica para hablar de las vías del Brain Trauma Foundation en relación a lo que es puede ser traumático. Bueno, ¿por qué me preocupa la hipertensión endocraniana? Porque cuando la presión acá se incrementa, por acá está la carótida, con sangre, yo trato de entrar, pero acá está aumentada la presión. Ya no hay 80, hay 120 alumnos. Intento entrar, ya no puedo, tengo problemas para entrar. Por tanto, la perfusión se perjudica, disminuye el aporte regional. ¿Y qué es lo que trae la sangre? Oxígeno y glucosa, que la neurona necesita. Hay compresión de arterias, lógicamente disminuye la perfusión cerebral. Entonces acá vemos un individuo normal en este corte coronal. Acá está el cráneo, que no se expande, es duro, rígido. Acá está el cerebro. Acá están las cisuras, las convoluciones, los surcos. Claramente hay una separación de este cerebro del cráneo. Eso por un individuo adulto. Todos ustedes tienen esta imagen. Yo quizá mi cerebro un poquito más pequeño, porque estoy envejeciendo. Conforme envejecemos, el cerebro se va a reducir de tamaño. Por tanto, en un paciente pediátrico, el cerebro está más pegado al cráneo, está hinchado. Como dice, yo veo una tomografía de un pediátrico de 8 o 7 años de edad, voy a encontrar que el cerebro no veo ningún surco, ninguna circunvolución, veo el cerebro pegadito al cráneo. Eso es normal para su edad, porque conforme pasen los años, recién los surcos se van a hacer más pronunciados y se van a separar del cráneo. Yo veo una tomografía así, digo, edema cerebral. Y me dicen, no, tiene 7 años, tranquilo, no hay problema. Pero si ves un 1 de 80, que debe tener un cerebro pequeñito, reducido, ¿no? Recontra edema cerebral. Ya me preocupo más. ¿Y por qué es importante valorar lo que ocurre en la normalidad? Morroquel nos dice, cuando aumenta la masa cerebral, edema intra o extracelular, cuando aumenta el volumen de sangre por un hematoma, o de repente la circulación del líquido cefalorraquídeo se ha perjudicado, no está circulando como debe. Desde los presos corridos ventrículos laterales, que son 2, evacúan ¿por dónde? Por el prueba del Monroe al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Del cuarto ventrículo sale a la estirpe extraaxial a través de los edificios de Magendie. Una vez que llega a nivel de seno sagital superior, drena por las granulaciones aracnoideas. Y eso lo retorna al sistema venoso. Se formó por el pleso coroideo. ¿Qué es el pleso coroideo? Son arterias. Las células del péndium, por gradiente de presión, producen líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido nace por una arteria y regresa por una vena. Pero ¿qué pasa si en ese camino, en el acueducto Silvio, justo un coágulo sangró por ahí y un coagulito obstruye el acueducto? El líquido se sigue produciendo, los ventrículos laterales se comienzan a hinchar, hidrocefalia. Morroquel me dice, cuando alguno de los 3 componentes, volumen de sangre, un hematoma, volumen líquido cefalorraquídeo y hidrocefalia, o aumento de la masa cerebral intra o extracelular, o ambas, en el peor escenario, la PIC se va a incrementar, evidentemente. Pues yo lo tengo que respetar, porque son eventos que van asociados a que se desarrolle daño. Entonces, ¿qué me genera cuando va aumentando la presión intracránea? Conos de presión. Aumenta más alumnos, si no aumenta por la presión, ustedes van a tener tendencia a desfogar. ¿Por dónde desfogan? ¿Ustedes por dónde desfogarían la presión que ya no tienen? Para acá no escapo, para allá no escapo, para acá no. ¿Por dónde van a desfogar? Por ahí. ¿Y qué agujero es ese que está en el cráneo? Por donde yo puedo desfogar. ¿Cómo se llama este agujero? El agujero magno. ¿Cierto? Cono de presión. ¿Y por qué le temo que el cono de presión se vaya al agujero magno? Porque está aquí una estructura noble importante que se llama tronco cerebral. Y en el tronco cerebral pues tenemos centros vitales. Si un cono de presión se va contra el tronco,
afecta a los centros vitales, afecta a los centros vitales, y ahí puede haber muerte del paciente. El tronco cerebral es el último bastión que le queda a toda persona consciente. Cuando su nivel de conciencia comienza a caer, cuando el alumno está medio adormitado, su escala de Gauss-Graf comienza a caer, yo digo, ¿será donante? Entonces me preocupo, ¿no? Me preocupo. Su nivel de conciencia ha caído. Me preocupa porque puede ser el tronco. El tronco es el último bastión. Cuando se pierdan los efectos del tronco, yo les digo, este paciente está en muerte cerebral. Ya se murió. Pero su corazón está latiendo, ya se murió. Pero está respirando, la máquina está haciendo respirar, pero ya se murió. Haga lo que haga, ese paciente va a morir indefectiblemente. Aquí otro ejemplo más representativo, ¿no? Lo que quizás ocurrió en el paciente, un hematoma. Siempre donde está la lesión primaria, alrededor, vamos a ver algunas imágenes, van a ver una mancha negra. Ese es el edema. En toda lesión, sea sangrado, sea tumor, sea isquemia, sea infarto, sea absceso, sea vasculitis, lo que sea, van a con una mancha negra. Es el edema que acompaña a la lesión. ¿Y cómo ese edema genera, como es en un solo lado, cono de presión? Me deforma toda la anatomía. Una cosa es una herniación transhemisférica y otra es transtentorial, de arriba a abajo. En esa nos preocupamos más. Miren esta tomografía en un paciente que viene por infarto de la arteria cerebral media derecha. La tomografía es un estudio, decía, básico en el estudio del paciente neuroinjuriado. Trabaja en escala de grises. Igual, la tomografía es una placa radiográfica. Yo le doy a una persona, cuando mostraba placa de pulmones, aparecen manchas negras, todo negro, ventilado, es aire. Muy bien, ¿qué me quiere decir? El aire no se opone al haz de rayos X. El haz de rayos X atraviesa el aire sin problemas. Pero cuando choca con algo que le pone resistencia, hueso, aparece color blanco. Lo mismo en la tomografía. En la tomografía lo que le pone más resistencia es el hueso. Y en el hueso la tomografía aparece de color blanco. Esto de acá es cráneo, es hueso. Las estructuras corporales están en tonos de grises. Lo que es aire va a aparecer negro. Lo que es negro es aire. Pero también cuando hay agua aparece un color oscuro. No negro, pero sí medio oscuro, como vamos a hablar. Una mancha negra, para mí, representa zona de infarto, zona de isquemia, zona de edema. ¿Y cuando digo que es sangre? Cuando en lugar de ser negro, es blanco. Cuando en lugar de ser negro, es blanco. Entonces, toda lesión de color blanco dentro del cráneo, quitando estas tres de acá, siempre les hago hincapié cuando hacemos clínica, son tres estructuras que también debo recordar. El cráneo, usted me está diciendo que es blanco porque es hueso, sí. ¿Y estas tres de acá qué son? Esta es la pineal, estos son los plexos coroideos. Los plexos coroideos, estos dos de acá, comienzan a aparecer en la tomografía calcificados a partir de los 10 años de edad. A partir de los 10 años de edad, los plexos coroideos comienzan a calcificarse. Entonces, le tomo una tomografía a un paciente de 12 años, yo voy a encontrar estos dos ahí. Y son normales, porque a esa edad comienzan a calcificar. Y esta de acá, a partir de los 30. A partir de los 30, la pineal está calcificada. Entonces, si usted me está diciendo que lo blanco de acá es hueso, y estos tres, si fuera un individuo de 30 años, es normal para mí, todo lo blanco que aparezca entre esto y estas tres es sangre hasta demostrar lo contrario. ¿Estamos? Sangre hasta demostrar lo contrario. Si es blanco, es sangre. Si es negro, es isquemia, es infarto. ¿Ok? Entonces, esto negro acá para mí es señal de infarto. Infarto. El otro dato. Les hago esto porque vamos a hablar de tomografía. Entonces, este paciente, ustedes lo están mirando así, como están viendo a mí. ¿Ya? Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces, la lesión hipodensa, así se llama en tomografía, compatible con un infarto del hemisferio derecho. A las 48 horas, o sea, 2 días después del evento, está la tomografía. 2 días después del evento. Y al cuarto día le toman una más, ese mismo paciente, voy a retroceder otra vez. Este paciente entró por infarto 2 días de evolución. Ya sé que tiene una zona de infarto,
Acá veo el ventrículo, el cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo. El derecho no lo veo mucho. Si trazo una línea de aquí a aquí, más o menos hay simetría entre los dos, salvo por la mancha negra. Cuando yo me voy a esta de acá, la zona negra ha crecido, ¿cierto? El cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo lo veo bien, pero el lado derecho ya no lo veo, cosa que sí todavía podía ver en la primera tomografía, ¿cierto? Entonces significa que el edema ya está comprimiendo estructuras. Significa que según el principio de Monro-Kelly, la presión intracraniana ya subió. ¿Por encima de cuánto? 20 milímetros de mercurio. Entonces aquí se está generando un cono de presión. En esta otra voy a retroceder otra vez. Notaba acá los surcos y convoluciones, ¿cierto? Notaba surcos, acá no los veo. Edema local. Aquí no, aquí sí. ¿Sí? Esas son formas de visualizarlo en la tomografía. Bien, evidentemente mi paciente al cuarto día de las 16 horas ha empeorado, ¿no? Mal pronóstico tienen los pacientes cuando es el tronco de la central media de la disección. Entonces, sea cual sea la lesión, ven ustedes aquí hidrocefalia, los ventrículos laterales, acá está el tercer ventrículo, sea acumulación de edema por un infarto, vasculitis, el tronco cerebral es el que nos importa. Es el último bastión, ese de acá que se puede haber perjudicado cuando nos enfrentamos a un paciente neurointubiado. Los conos de presión para mí representan gradientes de presión. Aquí tenemos una lesión pequeñita cuando entra mi paciente. Se le toma la primera tomografía, no puede mover el lado izquierdo de su cuerpo, por tanto busca el hemisferio derecho, que veo una mancha negrita incipiente. Veo bien los surcos en ambos lados, no me preocupo mucho. Pasa el tiempo y vean que esta zona de lesión se incrementa. Te dije, una cosa es la lesión cerebral primaria y tú estás permitiendo que se genere la lesión cerebral secundaria. Tú debiste evitar eso. Tú sabías y permitiste que llegue ahí. Tú sabías, ¿no? Y aún así no hiciste nada. Tu paciente se fue deteriorando, ya no solamente el bracito izquierdo, también el sendero inferior izquierdo. Ya su sensorio está bajando y permitiste que avance a esto. Era justo sabiendo que ya sabemos que a toda lesión primaria la acompaña una lesión cerebral secundaria. ¿Lo sabemos? ¿O no lo sabemos? No lo sabía antes, pero ahora ya lo sabe. Sí. Mi objetivo, repito, cuando ustedes saben, es bonito medicina en la crisis, van a entrar ustedes a emprender todo conmigo, vamos a votar, es chévere, cuando hagan, no sé si medicina 2 o la 4. Pero notamos este cambio catastrófico de esto, ¿no? Entonces tenemos que entender lo que podría pasar y trabajar para que no ocurra. Porque cuando esto se suscita, este izquierdo estaba a salvo, pero ahora que este se está hinchando y ya lo perdí, porque ya se infartó, ¿qué voy a recuperar? Nada. Pero me está afectando al izquierdo. ¿Y qué estructuras no les tengo en el izquierdo? El centro del lenguaje. Si yo tengo un familiar ya ha tenido un problema neurológico cero secuelado, ¿me gustaría tenerlo así, hablando, conversando, o tenerlo sin que me diga ninguna? Y no les da esa capacidad de poder entender lo que me dicen y de poder yo articular palabras para hacerlo. En el hemisferio izquierdo. Mayor razón tengo entonces de lucharla, porque sé que este hemisferio le va a permitir a esa familia tener un individuo con el cual se puede interrelacionar. Pero si el daño ocurriera de repente en el izquierdo, definitivamente acá sí voy a tener un paciente mucho más secuelado. Ya está llegando una casi cae, 27 a 8. Tranquilo, no se agoten. No creo que lleguen a la sexta clase ustedes. ¿Por qué le temo al desarrollo de los conos de presión a nivel de tronco? Porque delante del tronco cerebral está el esfenoides. Y el cuerpo del esfenoides se llama clivus, el que está acá. Y es duro, es rígido. Yo soy tronco, protuberancia bulbo, y de atrás me viene un cono de presión, sea por un infarto cerebeloso, que está directamente detrás del tronco, o viene desde arriba. Entonces yo soy tronco, me empujan con el clivus. Y acá está el centro. ¿El centro respiratorio dónde está? ¿Cuál de todos? El dorsal, el ventral. ¿Cuál me hace a mí inspirar? El dorsal. ¿Se dan cuenta del daño que podría tener el paciente por los conos de presión? ¿No? Los conos de presión.
porque hay una estructura ósea, rígida, dura, que no le va a permitir fugar, escapar, que este esté en el agujero magno. Quiero que entiendan la gravedad de lo que puede suscitarse en ese grupo de pacientes. Bien, el cerebro no es tonto. Se da cuenta que esto con una injuria y de que localmente la cantidad de sangre que le llega no es suficiente. Entonces él dice, ese volumen de sangre que mis neuronas, mis hijas, mi población necesita, no es suficiente. Entonces él solito va a autorregular la cantidad de sangre que le va a llegar. Él autorregula. Si por alguna condición la presión sistémica ha caído, el cerebro dice, me tiene que llegar más sangre, dilata sus vasos, que entre todo. Si por alguna condición la presión arterial sube 200, 100, 250, 130, el cerebro dice, mucha presión, me defiendo, cierro los vasos para evitar que haya un impulso. Autorregula el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, eso va de la mano con la presión de perfusión. ¿A qué presión de perfusión entra la sangre para irrigar a todas las neuronas? Surge de la diferencial entre la presión arterial media y la pícnica. Una presión arterial media, promedio, está alrededor de 90 metros de mercurio. De una pícnica estamos hablando de 10, por tanto, la presión de perfusión es de alrededor de 80. Entre 70 y 90 debemos mantener 70-90 en ese rango, que yo garantizo que está administrando, llegando a una buena cantidad de oxígeno y glucosa. Vean ustedes, la autorregulación trabaja en un rango de normalidad. Cuando la presión de perfusión, presión arterial media, menos PIC, va aumentando, o sea, mucha presión sistémica, mucha presión, comienza a subir la presión sistémica, sube, ¿qué hace el cerebro? Comienza a cerrar sus vasos, los comienza a cerrar para protegerse. Pero eso tiene un límite. Igual que la ley de Frank-Starling que me dice, mayor estiramiento de la fibra miocárdica, mayor fuerza de contracción. Pero si la estiro, se rompe. No es eterna, no es infinita la ley. Igual sucede acá. Cuando pasan los 150 metros de mercurio, se rompió la autorregulación. Los vasos revientan. Ya no puede ser autocontrolado. Cuando por el contrario la presión arterial comienza a caer, llegas a 50, es el límite máximo en donde las arterias van a vasodilatarse. Después ya pierdes la regulación y la presión de perfusión cae. Pero el rango es amplio, mira, de 50 hasta 150 metros de mercurio, bastante amplio. Pero nosotros que te pedimos que te mantengas entre 70 y 90 metros de mercurio para garantizar los 50 mililitros el flujo de sangre por 100 gramos de tejido, 50. Porque con 50 las neuronas están ok, están produciendo ATP, están manteniendo despierto. A veces uno de ustedes cae a 40, cae a 30. Si cae a 20 ya nos preocupa, en realidad 18, no 20. Nos preocupamos, ni si cae 10 ya no hay nada que hacer. Así te despierta, te toque, te golpee, te jale, igual, no vas a cambiar. Acá están esos valores críticos. Bueno, para resumir, el flujo sanguíneo cerebral, que es de 50 litros por 100 gramos de tejido, representa el 20% del gasto cardíaco, bastante. Y el 80% van a sustancia gris. Sustancia gris son neuronas. Están en constante actividad, regulan todo. Así te duermas, sigue trabajando. Lo normal, decimos que es de 50 a 60 litros por 100 gramos de tejido por minuto. Cuando baja a 18, la sinapsis se altera. Cuando baja a 18 el flujo, o sea, cuando la presión ha caído. Y cuando llega a 10, ya no hay retorno, porque ya las bombas que mantenían en equilibrio la membrana de la neurona dejan de trabajar adecuadamente. Por tanto, ya ocurre una injuria mayor. Ya no tenemos mucho que hacer con ese grupo de pacientes. Entonces, todo tratamiento que uno bosqueja hacer con nuestros pacientes neuroinjuriados tiene dos objetivos. Uno, prevenir la demanda normal, es decir, evitar la lesión cerebral secundaria al máximo que se pueda, y promover la oferta adecuada de oxígeno junto con la glucosa. Por eso evitamos todo lo demás que ya les comenté hace un instante. Promovemos aporte de oxígeno. Tengo que el corazón distribuya bien la sangre, que tenga buena hemoglobina porque es el que transporta el oxígeno efectivamente. Evitar hiperventilación. Recuerda que el CO2 dilata arterias, mejor flujo de sangre. Si hiperventilas, baja el CO2, comprimides o se cierran los vasos y eso no me conviene. Por eso me dicen evitar hiperventilación. No darle mucha agua
Y siempre buscan por qué hizo este evento. Un hematoma, muy bien, neurocirujano. ¿Por qué le decía hace un rato? Manejo médico, yo entro, pero a veces necesito del neurocirujano para que me evacúe el hematoma. Si es una hidrocefala, para que me coloque un catéter de drenaje ventricular de repente, para que pueda sacar el exceso de líquido y me baje la presión dentro del cráneo. Bien, alguna